comunismo en el Partido Liberal. No obstante, en el pacto de Alberto Lleras y Laureano Gómez, que dará lugar al Frente Nacional, el liberalismo hace dos concesiones ideológicas al Partido Conservador que tendrían serias repercusiones en la política colombiana. Una, la exclusión de partidos o corrientes políticas distintas a los denominados partidos históricos, bajo el supuesto de que el Partido Liberal y el Conservador eran los únicos que conformaban el patrimonio cívico y político del pueblo colombiano. Véase el acuerdo de Sitges. Dos, en contra del principio liberal de la separación de la Iglesia y el Estado, que había sido consagrado en la Reforma Constitucional de 1935, el texto de la convocatoria al plebiscito de 1957 por parte de la Junta Militar, que sin duda fue aprobado por ambos partidos, reza así: en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la unidad nacional, una de cuyas bases es el reconocimiento hecho por los partidos políticos de que la religión católica, apostólica y romana es la de la nación, y como tal los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social, y para asegurar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, el pueblo colombiano, plebiscito, decreta, tatatá. Viene el texto del plebiscito que fue votado en diciembre de 1957. Creo que ese texto, de un modo u otro, tuvo implicaciones que van mucho más allá de la repartición burocrática del Estado entre liberales y conservadores. Gracias. Bueno. Un minuto para preguntas y luego yo tengo que hacer dar una información. Si alguien tiene preguntas, por favor. O comentarios o críticas. Sí, pero que no nos alarguemos mucho. Yo quiero hacer una pregunta. Profesora, digamos que pocos años después de comenzar el Frente Nacional, existieron las repúblicas comunistas que después dieron lo que, pues digamos, formaron las guerrillas. ¿Tenían razón todas estas élites pendientes del comunismo, o sea, asustadas y, digamos, macartizando el comunismo? ¿Tenían razón para que durante los años 60 ocurriera lo de las repúblicas y demás, o simplemente más bien del susto que les tenían las inspiraron? Hacemos una ronda y después respondo o voy respondiendo. No Vamos sé. a ver, si hay otra pregunta. ¿A mí? Bueno, yo quisiera, es que me surge la inquietud a raíz de la pregunta del amigo. Realmente las repúblicas comunistas no existieron. Fue un argumento de Álvaro Gómez Hurtado. Y no fueron las repúblicas comunistas las que crearon las posteriores guerrillas. Eso está claro por historia nacional. Sí. Y segundo, mi pregunta ahora sí va enfocada a lo siguiente. Parecería que con el Frente Nacional se acabaría, se unieron los dos partidos en contra del avance comunista. Pero veo una cosa, se unen los dos partidos en contra de lo que crearon, que fue las guerrillas liberales. ¿Qué creó exactamente? ¿Qué fue lo que llevó a crear exactamente la organización ya como guerrilla comunista? ¿Qué hecho político, qué circunstancias la llevaron a eso? ¿Hay otra pregunta? ¿Las dos son las mismas? Sí. O si no las dejamos para después. No, yo creo que está la primera. Sí, la primera también está. Bueno, primero era la primera. ¿Primero? Sí. Quiero preguntarle, profesora,
¿Cuál es la evolución o si hay alguna relación entre esa confabulación ideológica de la Iglesia Católica y los conservadores relacionada con la evolución de la teología de la liberación, que va a tener importantes puntos con el desarrollo del Frente Nacional? Entonces yo quiero entender, o quisiera saber, qué puede usted explicar en torno a la evolución, porque la ideología de la Iglesia Católica tiene una transformación con la teología de la liberación importante en Colombia. Y usted, ya que usted responde, volvemos para claro. Pues, profesora, quisiera que hiciera algunos comentarios con respecto a cómo se propagaba o se cultivaba la visión política comunista en este tiempo, y si podría, pues digamos que enunciar algunas diferencias pues, por contextos, el campo, las ciudades, las clases populares o élites, y pues digamos que siguiendo la misma línea, si había un predominio, pues digamos, en esa propagación, en ese cultivo de este tipo de pensamiento por parte del proselitismo de los dirigentes o políticos, ¿qué consecuencias vivían ellos dado ese contexto anticomunista? Bueno, la mayoría de las preguntas se salen del periodo, pero el término repúblicas independientes se le ha atribuido a Álvaro un resultado, pero no es así. O sea, es manejado antes, pero era un resultado según consta en los archivos del Servicio de Inteligencia colombiano. Y tenía que la connotación principalmente ubicar focos comunistas que se consideraba que dominaban partes del territorio nacional. Uno de esos, muy importante, era la provincia de Sumapaz, donde efectivamente había una fuerte influencia comunista, pero no había sido influencia comunista. O sea, el campesinado, el movimiento campesino de Sumapaz, que fue sumamente fuerte, fue un movimiento durante muchos años, dirigido por Erasmo Valencia, que era un socialista, liberal, y solamente parte de los líderes de ese movimiento se van a pasar al Partido Comunista en el 52, cuando a raíz de lo que ellos llamaban la Primera Guerra, es decir, la resistencia armada, eran todos campesinos liberales, apoyaron a López Pumarejo, votaron por los liberales, participaban en las listas liberales, y ante la arremetida conservadora contra la región y la vacilación del apoyo de la dirigencia liberal, Juan de la Cruz Varela, principalmente, que es el líder fundamental, pide apoyo al Partido Comunista. No tenían de dónde más, digamos, a dónde más acudir. El Partido Comunista ya había formado la resistencia armada en el sur del Tolima. O sea, es interesante, en el 49, 50, eso no me va a extender, pero hay una bifurcación muy interesante en la historia colombiana, la historia política colombiana, y es que esta violencia sectaria, conservadora, liberal, la violencia oficial ejercida principalmente durante el gobierno de Laureano Gómez, quiebra la unidad interna del campesinado liberal y da lugar, los focos campesinos del sur del Tolima también son liberales, no son comunistas. Hay una poca influencia comunista. Sin embargo, la radicalización del campesinado por la ofensiva armada oficial y de los pagos y el apoyo que el Partido Comunista les presta hace que estas regiones, después de los 50, progresivamente se conviertan en unas regiones con influencia comunista. Y de allí parte la idea esta de repúblicas independientes que tienen eso quiere decir que tienen un poder propio, que la policía no puede entrar a estas regiones, que, bueno, hay todas las historias fantásticas, hay mucha imaginación en torno a esa idea de las repúblicas independientes.
que uno de los primeros, precisamente, la guerra contra Villarrica, decretada por Rojas Pinilla, tiene como propósito ese, o sea, exterminar un foco que es autónomo, que no está dentro del control del Estado, como también lo va a intentar frente al Alto Sumapaz, al páramo de Sumapaz, donde se crea, por ejemplo, el primer aeropuerto sobre el páramo con el fin de controlar. Es decir, son historias fantásticas cuando uno lee el delirio que había en ese entonces en torno a la sobrevaloración de la influencia comunista. Segundo, ahora yo quiero aclarar un poco que yo no, en este texto yo no pretendo mostrar una confabulación del conservatismo y la jerarquía católica contra el comunismo, es mostrar cómo funciona el tipo de argumentación ideológica, el peligro, etcétera, que van montando y que finalmente tiene repercusiones políticas, prácticas. El Frente Nacional no puede decirse que sea un frente contra el avance del comunismo. Yo creo, en modo alguno. El Frente Nacional es básicamente, sin duda, tiene el propósito de restablecer la paz en el país. Además, es decir, el nivel de violencia a la que ha llegado el país y que se incrementó también con Rojas Pinilla. Si usted lee los pactos de Sitges y Pérez, en gran parte Laureano Gómez y Alberto Lleras le atribuyen perdón para utilizar un término, no se me ocurre uno más elegante en este momento, el desmadre del país a la dictadura. O sea, es que hasta el diario de la República de Mariano Espina, que apoyó a Rojas, fue censurado. O sea, el país había llegado a un nivel ya de violencia y de censura por parte de la dictadura militar, que la única posibilidad política que había era el Frente Nacional, digamos, la alianza de los dos partidos. Mi reflexión, o lo que yo pretendo mostrar o reflexionar es cómo, aparte de la repartición burocrática, aparte de haber excluido otras fuerzas, se restablece la idea conservadora de que la unidad moral y política del país es la religión católica. Es decir, yo creo que hay un retroceso y que además solamente el patrimonio político colombiano está en los partidos tradicionales. O sea, se está desconociendo la historia de la primera mitad del siglo colombiano y el esfuerzo que había hecho el liberalismo de reconocimiento social y político de las fuerzas sociales nuevas como el sindicalismo, como las asociaciones campesinas y el reconocimiento de las corrientes políticas distintas a los partidos tradicionales. Respecto a la teología de la liberación, yo creo que es un punto interesantísimo realmente. ¿En qué sentido? En que uno nota que en los años 60 hay un quiebre en la Iglesia Católica muy fuerte. Es decir, nota un reconocimiento de que ese anticomunismo primitivo, basado exclusivamente en la fe, Félix Restrepo trata de hacer una cosa mucho más refinada, encuestas, en los círculos sindicales. O sea, la Iglesia Católica empieza a enfrentarse por otro lado, y no por el ataque cerrero pues, contra el comunismo, y uno en los 60 nota el surgimiento de corrientes progresistas, entre otras entre los jesuitas, porque estaba en ese entonces de provincial de los jesuitas el padre Arrupe, que lo llamaban el Papa Negro, y que era un jesuita con un discurso muy progresista, o sea, no solamente la teología de la liberación. Uno lo nota, voy a hacer dos referencias muy concretas. Primero, por ejemplo, el sociólogo Gustavo Pérez, el padre Gustavo Pérez, que dirigía en ese entonces un instituto de estudios sociales que tenía apoyo eclesiástico oficial, realiza uno de los primeros estudios sobre el campesinado colombiano y la iglesia, muy interesantes. Es un estudio del año 61, donde detenidamente, tratando de explicar los conflictos, la pobreza, y no ya saliendo de la idea de que todo conflicto es lucha de clases propugnada por los comunistas.
y para mostrar la crisis de la Iglesia Católica. Está lleno de información sobre el aparato eclesiástico, cosas muy interesantes como que uno ve que una de las respuestas de la Iglesia Católica el 9 de abril fue incrementar sustancialmente el número de parroquias en las capitales, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. O sea que no solamente, que también están viendo de qué manera afrontan, digamos, la quiebra de las instituciones del país. Dentro de eso está la teología de la liberación. Digamos que no me voy a detener, pero quiero señalar que hay un esfuerzo ya de la Iglesia Católica por entender los problemas nacionales de otra manera y no simplemente descargarse predicando la unidad moral sobre el catolicismo, atribuyendo no a la subversión, sino de comprensión y de búsqueda de vías distintas a las que tradicionalmente utilizadas. Con respecto a la propaganda anticomunista, pues hay cantidades de panfletos, las pastorales son impresionantes. Hay un libro que yo cito acá, La batalla contra el comunismo en Colombia, que es interesantísimo, es hecho por un ex parlamentario conservador y tiene la virtud, porque pues se podrán imaginar, eso estila, es más, es peor que Laureano Gómez, pero tiene la ventaja de tener 3 o 4 capítulos dedicados a la forma como el clero hizo las campañas anticomunistas. Entonces está lleno de documentos. De ahí cité yo, por ejemplo, están todas las pastorales con respecto a que disparan las instrucciones en las campañas electorales. O sea, no es que la Iglesia esté solamente echando en el púlpito el discurso antiliberal y anticomunista. Las instrucciones concretas de no votar, de cómo votar, etcétera, están en las pastorales. Y el púlpito, ahora, sin duda, era más efectivo quizá en el campo, en las zonas rurales, el discurso del clero que en las ciudades. Porque en las ciudades, de todas maneras, ya había una organizaciones sociales muy fuertes, el sindicalismo con relativamente fortaleza, los partidos de izquierda, etcétera, que de cierto modo hacían contrapeso a ese tipo de propaganda. Aquí mostré algunas de las cosas que intentaron, como las semanas sociales, como se utilizaba ahí, por ejemplo, un mecanismo novedoso dentro de lo de la renovación del discurso de la Iglesia a partir de los 60, que es Radio Sutatensa. Supongo que ustedes lo recordarán. Y Acción Cultural Popular, el padre, ¿cómo se llamaba? No, Salcedo, no me acuerdo el nombre, pero ahí la Iglesia, que fue tan exitoso el programa radial, porque era una mezcla de alfabetización, instrucción agrícola y discurso religioso. Entonces es una amalgama, y era un programa que tuvo una audiencia en los sectores del campesinado muy amplio, que, repito, revela esa adecuación y esa búsqueda de sectores importantes del clero católico de encontrar otras formas de prevención del comunismo, pero también de atención a las necesidades sociales de la población. Abrimos otra sesión de preguntas. Sí. Bueno, doctora, primero felicitarla, ha hecho una investigación juiciosa. Yo también fui comunista, también quiero como deslindarme en otro campo. Tengo esta inquietud. Su investigación muestra esa polarización entre los sectores reaccionarios o de derecha, como usted dice, etc., y los comunistas, por supuesto colombianos. Pero me surge una paradoja en la cabeza. ¿Cómo es posible, entonces, que leyendo yo el libro Olvidando el Pasado de Meshkat y José María Rojas, su compañero, desde el primer documento del Partido Socialista Revolucionario, en
1920 y pico, hasta los últimos, hay una argumentación política para justificar la lucha de este partido, y es la postura antiimperialista. Y entonces vuelvo sobre los discursos de Laureano, ¿sí? Por ejemplo, estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional, cuando el gobierno de Reyes, a raíz de la propuesta de aprobar el tratado con los Estados Unidos sobre Panamá, que llevan a tumbar a Reyes en una catilinaria antiimperialista de grueso calibre. Luego en el 14, el mismo Laureano, a raíz de que se discutía en la Cámara el mismo tratado sobre el problema de Panamá, tiene un discurso muy famoso, extenso y amplio, contra el imperialismo norteamericano, que llevan a la renuncia del presidente Fidel Suárez. Y así sucesivamente, pues todo el itinerario de esa misma derecha, inclusive hasta hoy en día, en la cual conservadores y liberales se unen, y otros también. La podemos ver, por ejemplo, en estos días he leído varios artículos de liberales y de otros que no sé si serán conservadores o qué, con un antiimperialismo por el hecho de que los Estados Unidos no se ponen del lado del presidente Uribe en su pelea con el presidente Chávez. Entonces me tengo como una paradora en la cabeza de cómo es posible que esos archienemigos también tengan un programa común. Pregúntelo aquí. O la hagamos una vez. Yo quiero pedir una vez. La pregunta es muy concreta y es relacionada con la iglesia. Y la pregunta es relacionada con, aparte de los jesuitas, ¿qué otra comunidad, porque la iglesia no solamente es jesuitas, qué otra comunidad sobresale ahí en esa, digamos, entre comillas, alianza contra el comunismo? ¿Y algún líder especial de otras comunidades? Sí. Pero lo que yo creo que es más un comentario. El libro que salió recientemente con un prólogo de Klaus Schmeska y José María Rojas es realmente los documentos de la Internacional Comunista que ya fueron desclasificados. Entonces, ya se conocían algunos, hay muchos trabajos, de hecho, en la historia del Partido Comunista, escrita por Teófilo Medina, hay muchos documentos sobre la relación orgánica del Partido Comunista Colombiano con Moscú y con la Internacional Comunista. O sea, negar eso pues sería una estupidez. O sea, el Partido Comunista tenía una línea directa, por supuesto, con la Internacional Comunista, como todos los partidos comunistas del mundo. Como a su vez, digamos, se establecen las conexiones entre la política colombiana y lo que se llaman los comunistas el imperialismo norteamericano en esta época. Entonces, pues hay que, ahora esos documentos publicados recientemente son un libro de 800 y pico páginas, son de un periodo muy corto, pues sobre lo cual creo que no es del caso referirse. Yo creo que el antiimperialismo, o sea, a mí me parecería interesante, yo todavía no he profundizado, lo que digo acá es todavía muy incipiente, es que es muy importante ver realmente la influencia que la Guerra Fría, la forma como la Guerra Fría fue elaborada ideológicamente en Colombia. Creo que eso es un punto, digamos, más pertinente porque pues, la política de la Guerra Fría no la trazamos nosotros, está trazada principalmente por las grandes potencias capitalistas. Y señalé lo del macartismo en la medida que toda la persecución, la idea de la cacería de brujas, proviene básicamente de esa versión tan primitiva del anticomunismo norteamericano que fue el macartismo. ¿Sobre qué otra comunidad sobresale? Esa es una buena pregunta. Yo no puedo
responderla porque lo que he encontrado en mi búsqueda principalmente es, y los jesuitas lo digo, yo he seguido con cierto detenimiento, el poder haber hecho una introducción histórica sobre la acción social es porque he hecho otros trabajos previos. Y a nivel internacional, los jesuitas siempre han sido el brazo intelectual de la Iglesia Católica. Como diría Antonio Gramsci, el intelectual orgánico de la Iglesia Católica. De suerte que en las duras combates ideológicos siempre han sido la vanguardia. Además, porque no quiero demeritar de ningún modo a las demás comunidades u órdenes católicas, pero los cuadros, digamos, ¿no? Los cuadros jesuitas eran preparados deliberadamente como vanguardia intelectual de la Iglesia Católica. Entonces, por eso su papel es mucho más destacado. En el caso colombiano, pues cité a Félix Restrepo, pero también tenemos, por ejemplo, la influencia, el liderazgo tan impresionante que tuvo el jesuita Vicente Andrade Valderrama en la UTC. O sea, fue el asesor espiritual de la UTC, fundador de la UTC, y así podríamos pues, mencionar otra serie de ejemplos. También tuvieron un liderazgo muy fundamental en la fundación de la primera Federación Agraria Nacional, que fue uno de los principales soportes para la creación de la UTC. ¿Hay otra pregunta? Sí. Sí, es respecto como al, perdón por la palabra, pero como amangualamiento que existe entre la clase dirigente y pues la iglesia, si era un fenómeno como endémico, local, o era algo que pase, hay documentos acerca de si pasaba en otros países, cuál era la posición del Vaticano respecto a eso. En Colombia fue particularmente, esa es una de las singularidades de Colombia, reconocida por los historiadores, por los colombianistas y latinoamericanistas, que tienen un marco comparativo, porque a veces uno piensa que eso solo es singularidad de Colombia por ignorancia, porque no conoce. En este caso, por ejemplo, voy a citar el libro de Bushnell sobre Eduardo Santos. Bushnell empieza afirmando claramente esa singularidad de que Colombia ha sido uno de los países más anticomunistas de América Latina. O sea que el anticomunismo no es exclusivo del Colombia. Estamos en una época donde el anticomunismo, donde hay una guerra entre el mundo socialista y el capitalismo, una guerra ideológica, una guerra política con expresiones de guerra, de confrontación militar real, pero es particularmente agudo en Colombia. Y lo que yo trato de mostrar hoy es que el anticomunismo en el caso colombiano tiene una fuerte raíz religiosa. Por eso es mucho más irracional. O sea, porque nadie va a pensar que en todo es lógico el debate ideológico, la confrontación ideológica. O sea, ni el Partido Conservador tiene por qué pues hacer. Hay diferencias ideológicas reales, radicales entre la ideología conservadora, la liberal y la comunista. Lo que yo estoy mostrando es que el debate no sea en términos ideológicos y políticos. El discurso no son argumentos ideológicos o evidencias, sino son artículos de fe. O sea, como aquel que se considera que el comunismo es un mal de por sí, es una perversidad, en fin, o sea, ahí no hay argumentación. O sea, no hay argumentos cuando se piensa que por el ateísmo, quienes son ateos son propensos a ser asesinos, que son del tipo de argumentos que se están manejando. Entonces, es a eso lo que me estoy refiriendo particularmente. Y al hecho de que también es claro que en Colombia, es decir, hay evidencias de sobra en las historias, en las diferentes versiones de la historia, de la estrecha alianza política entre el Partido Conservador y la Iglesia Católica. Alianza que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. Por eso cité, por ejemplo, las instrucciones que no son de comienzos del siglo XX,
sino son instrucciones de los obispos en el año 49, en la campaña electoral. O sea, no pueden votar por los liberales y no pueden votar por los comunistas, solamente pueden votar por aquellos que defienden el catolicismo, luego tiene nombre propio, o sea, solamente pueden votar por los conservadores. Y se sabe de muchos párrocos que eran lugartenientes políticos del Partido Conservador, como también había, pero en mucho menor medida, párrocos liberales. Y en la violencia hubo curas liberales que jugaron un papel muy importante de solidaridad con el campesinado. Y hubo curas conservadores que se solidarizaron con los campesinos. O sea, no hay que caer tampoco en la visión maniquea, pues, de que todos los conservadores eran de tal o todos, no, pero lo que yo estoy señalando son tendencias muy marcadas en las posiciones doctrinarias e ideológicas. Profesora, gracias por lo que nos enseñó esta noche. Y usted es muy transparente cuando dice yo soy comunista y yo trato de actividad. La pregunta mía es esta: ¿cómo era el discurso comunista de esa época? O sea, porque es que una cosa es leer el discurso de quienes están atacando, pero acuérdese el discurso comunista cómo era, pidiendo, digamos, la muerte de los curas y no, casi la desaparición de la iglesia, de los curas, haciendo alarde, digamos, de ese atributo. ¿Usted no cree que es que ese discurso tenía que producir necesariamente una reacción también de tipo político? ¿O es que era muy amable y muy gramaticalmente aceptable el discurso comunista, si uno lo ve desde esa perspectiva de análisis? Bueno, mi trabajo no es sobre el discurso comunista. Sin embargo, yo sí he leído los documentos, muchos documentos del Partido Comunista. Por supuesto que es un discurso radical, por supuesto que el Partido Comunista está buscando la revolución. Sin embargo, por lo menos en los documentos, en los pronunciamientos del Comité Central, por ejemplo, no hay un lenguaje como del nivel de agresividad de la guerra. Es más, no doy cuenta que hay, o sea, uno puede estar completamente distante de la ideología comunista, uno encuentra que hay un intento de elaboración muy racional de fundamentar el discurso en datos que tiene el país. Por supuesto que hay críticas al liberalismo, hay críticas al conservatismo, hay epítetos, adjetivos, pero este nivel de agresividad, no hay llamados del Partido Comunista contra la Iglesia Católica. Si algo distinguió al Partido Comunista colombiano fue una prudencia muy grande frente a la Iglesia Católica, entre otras por entender la tradición católica del pueblo colombiano. Y otra cosa que yo encontré en el trabajo que yo estoy haciendo apología del Partido Comunista, o sea, me retiré hace mucho tiempo, tengo aprecio por lo que aprendí en ese partido y por el aporte político, ese partido, a la cultura política colombiana. Pero lo que uno encuentra en los testimonios, por ejemplo, de la resistencia armada campesina, de la llamada primera violencia, es que quienes más insistieron, y estos no son testimonios de las élites comunistas, son testimonios de los campesinos que estuvieron involucrados, quienes más insistían en que la violencia de los 40, 50 no podía ser una violencia sectaria, liberal, contra Godo contra liberal eran los comunistas. O sea, ellos insistían que realmente la confrontación tenía razón de ser en la medida en que era una confrontación por reivindicaciones sociales, pero no de matar un godo porque era godo o de matar un liberal porque era... Es decir, hay una intervención muy fuerte y muy insistente en tratar de evitar esa racionalidad, ese sectarismo, esa virulencia de ir a quemar la choza
o la tierra de un campesino solamente porque era godo. Entonces, por supuesto que hay una confrontación política. Ese no es el problema. El problema que yo estoy planteando es en qué términos. Ahora, tendríamos que hacer otro trabajo que tal vez no me corresponda a mí, que es analizar el discurso comunista. Es decir, ver de qué manera en el discurso comunista aparece la confrontación con el Partido Liberal, con el Partido Conservador y con la Iglesia Católica. ¿Hay otra pregunta? Bueno, tengo esta información. Me dicen que los certificados y los videos, sabía que están haciendo videos acá, que yo me hubiera escondido. Estarían listos dentro de poco y que se avisarán por correo electrónico